Te alabo, te exalto, eres digno de honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Señor, te necesitamos. Apartados de ti nada podemos hacer. Por medio de esta canción queremos exaltar tu grandeza. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Jesús, toca un corazón por medio de esta canción. Hazle sentir el gozo de tu salvación. Y recibe, Señor, esta alabanza como una ofrenda de amor. Te alabo, te exalto, eres digno de honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Exalto, eres digno de todo honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Te alabo, te exalto, eres digno de todo el honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Fanático hasta el fin, estoy apasionado por vivir para ti. Controlas mi interior, tú eres mi motor, tú eres el aliento cada mañana que vive en mí. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir en ti. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Estoy loco por ti, fanático hasta el fin. Estoy apasionado por vivir para ti. Controlas mi interior, tú eres mi motor, tú eres el aliento cada mañana que vive en mí. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir
amanecer. Wow. Me diste un día nuevo para vivir en ti. Me diste un nuevo amanecer. Wow, wow. Me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Wow, wow. He vuelto a nacer. Soy nueva criatura en ti. Wow. Na 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 na. Muy buenos días y sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a su programa Nuevo Amanecer. Estamos aquí un día más, un día viernes, dispuestos a compartir todo lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Para nosotros siempre es un privilegio y una bendición poder estar al frente de sus micrófonos y compartir de este hermoso evangelio que Dios nos ha pedido, nos ha instado, nos ha mostrado que debemos de compartir con todos los que tenemos a nuestro alrededor para que muchas almas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y como dice la escritura, conocer la verdad y poder ser libres. Y la verdad tiene un nombre y es Jesucristo. Quiero en esta hora que podamos en este instante eh, reconocer siempre a nuestro Dios y que tú puedas mirar lo que tienes a tu alrededor, que puedas mirar lo que Dios ha puesto en tu vida. Mira que Dios te ha dado un trabajo, te ha dado salud, te ha dado un sustento, si a lo mejor no tienes empleo, pero te has dado cuenta que Dios nunca te ha abandonado ni te va a abandonar. A pesar de que muchas veces puedas sentir soledad, puedas sentir tristeza, puedes reconocer que Él ha sido tu compañía y tu gozo en medio de las dificultades. Así que te invito a que puedas siempre reflexionar de que hay algo por lo cual podemos agradecer a nuestro Dios. Y estamos ya culminando un año en donde deberíamos hacer ese ejercicio de agradecimiento y poder analizar que durante todos los días de este año Dios se ha manifestado y ha mostrado su gloria sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Así que bendiciones a todos en el nombre del Señor Jesús. En esta hora quiero saludar a los que se están conectando. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por estar allí con nosotros. Los que nos escuchan desde Valencia, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. A los que nos escuchan también desde Barcelona, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. A los que nos escuchan aquí desde Madrid, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Bueno, para todos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar allí conectados con nosotros y dispuestos a compartir todo lo que tenemos en el día de hoy. Recuerda, tenemos ahora la historia o la reflexión que leemos a través de esas historias que nos hacen pensar. También con la ayuda de nuestro Señor Jesús tendremos nuestra reflexión de la palabra de Dios. Y recuerden que hoy tenemos la segunda parte del testimonio de nuestra hermana Idayali, en la cual le dieron por muerta, pero Dios le rescató, le dio vida. Y esa segunda parte en la cual veremos también que Dios siguió haciendo milagros. Es como hemos estado hablando con ella, es una tras otra Dios haciendo su obra. Y te aseguro que esta segunda parte también Dios tiene cosas muy especiales para cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos a continuar poco a poco, ir avanzando, poco a poco ir conociendo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y tenemos ahora entonces la historia, la cual titula en este instante Las 4 estaciones. Así que quiero invitarte a que estés muy atento. Había un hombre que tenía 4 hijos. Como parte de su educación, él quería que ellos aprendieran a no juzgar a las personas y las cosas tan rápidamente como suele hacerse. Entonces los envió a cada uno por turnos a ver un árbol de peras que estaba a gran distancia de su casa. En su país había estaciones, así que el primer hijo fue en invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y el cuarto en otoño. Cuando todos habían ido y regresado, el padre los llamó y les pidió que describieran lo que habían visto. El primer hijo dijo que el árbol era horrible, giboso y retorcido, parecía seco y sin vida. El segundo dijo que no, que el árbol estaba cubierto de brotes verdes y lleno de retoños que prometían flores. El tercer hijo
no estuvo de acuerdo. Él dijo que estaba cargado de flores, que emanaba un aroma muy dulce y se veía hermoso. Era el árbol más lleno de gracia que jamás había visto. El último de los hijos tampoco estuvo de acuerdo con ninguno de ellos. Dijo que el árbol estaba cargado de peras maduras, lleno de savia y bienestar. Como los pájaros acudían al peral para comer de los frutos que se estaban marchitando, todo a su alrededor se llenaba de un exquisito aroma. Entonces el padre le explicó a sus hijos que todos tenían la razón, porque ellos solo habían visto una de las estaciones de la vida del árbol. Y añadió que por eso no se podía juzgar a una persona solo por ver una de sus temporadas. La esencia de lo que son los hombres, el placer, la tristeza, el regocijo y el amor que vienen con la vida, solo pueden ser medidas al final, cuando todas las estaciones hayan pasado. ¿No será por esa razón que nos quedamos con una idea prefijada de una determinada estación de una persona, a partir de la cual la juzgamos el resto del tiempo? ¿No será que debemos entender a las personas como móviles y no como estacionarias? Debemos de nosotros de entender que antes de poder juzgar a otros, la palabra del Señor nos invita a juzgarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que es importante nosotros conocer en su totalidad a las personas antes de poder sacar una conclusión de aquello que nosotros nos llevamos como primera impresión. Es importante saber que hay que mirar más allá, que hay que ver que tal vez algo no nos gustó, pero hay una razón por la cual esa persona actúa de esa manera. Hay una razón por la cual vive de esa manera y hay una razón por la cual Dios nos invita a que podamos mirar con los ojos que Él nos mira, para no juzgar de una manera inadecuada a las personas. Hoy Dios quiere invitarte a que puedas tener presente de que todos vivimos esas 4 estaciones y si nos juzgaran por alguna de ellas en la cual no hemos estado en la mejor manera, entonces tendrían siempre un mal pensamiento de nosotros. Así Dios te invita a que entonces no tengas mal pensamiento de los demás, sino que los conozcas y puedas vivir con un corazón tranquilo y agradecido con Dios por todo lo que hace en tu vida. Esta es la historia del día de hoy, las 4 estaciones de Radio Ipúe, la radio que te sintoniza con Dios. Pero tú puedes hablar y estas piedras se convertirán en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No tengas temor, Dios siempre tiene el control. Radio Ipúe, la radio que te sintoniza con Dios. Así es, continúa con nosotros aquí en Radio Ipúe, la radio que te sintoniza con Dios. Y bueno, continuamos con todo lo que tenemos en la programación aquí de los días viernes en Nuevo Amanecer. Agradecidos también por la labor que hace nuestro hermano Samir los días martes. La verdad que es una gran bendición. Te invitamos a que puedas escucharlo, a que puedas estar atento los días martes. Nuestro hermano está allí haciendo la programación también radial con todo lo que Dios ha puesto para que él pueda realizar y esperamos que nos apoyes y puedas seguir adelante con ese proyecto en el cual se está trabajando para este 2026 con nuevos proyectos y nuevas formas para poder hacer que este proyecto radial avance más y más. Como tenemos en esta hora la oportunidad de tener un médico dentro de nuestra congregación, de nuestra iglesia, queremos en esta hora que él nos pueda dar un consejo más como lo que nos está dando en cada uno de los programas. Así que te invitamos a que puedas estar muy atento a este consejo médico y volveremos en breves momentos para continuar con nuestro programa, pero atento porque hay muchas cosas que te pueden ayudar a tu salud que tal vez no estás teniendo en cuenta. Por esa razón queremos invitar a nuestro hermano Carlos. Hermano Carlos, muy buenos días. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Cuéntanos cuál es el consejo del día de hoy. Dios le bendiga, pastor. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y es la elevación del colesterol. La elevación del colesterol se llama hipercolesterolemia. ¿En qué consiste esta enfermedad? El colesterol es una sustancia necesaria para la vida porque es fundamental para la envoltura de las células y el funcionamiento de diferentes hormonas. El colesterol es una grasa y eso implica que la grasa no se disuelve en agua y la sangre es un medio acuoso. Por eso necesita una proteína que transporte el colesterol.
Entonces el colesterol puede viajar en un medio de una proteína que se llama LDL, que es el colesterol malo, o en una proteína que es la HDL, que es el colesterol bueno, o una proteína indiferente que se llama VLDL. Cuando nosotros hablamos de colesterol nos referimos al colesterol total, pero en realidad es la suma de los 3 colesteroles que acabamos de hablar. El colesterol LDL es el más perjudicial. Viaja en unas partículas que se llaman LDL, lipoproteínas de baja densidad, ese es el significado. Cuando este colesterol está muy alto, tiende a depositarse, se adhiere a las paredes de las arterias, formando placas de grasa que se llama aterosclerosis. Y esa aterosclerosis lleva a la formación o factor de riesgo para infarto, ictus o enfermedad arterial de las piernas, la enfermedad arterial periférica. El colesterol HDL es el colesterol bueno. Cuanto más alto se encuentre el colesterol bueno en la sangre, es mejor la protección. El colesterol bueno viaja en partículas llamadas HDL que se encargan de recoger el colesterol de los tejidos y eliminarlo a través del hígado. El colesterol VLL es un colesterol probablemente malo, pero menos peligroso que el LDL y viaja en unas partículas que se llaman de VLDL, proteínas de muy baja densidad. Cuando hablamos de colesterol alto en sangre, es hipercolesterolemia, casi siempre se debe a un aumento del colesterol malo. Y el colesterol malo está asociado a un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de colesterol alto, lo ideal es tener un colesterol por debajo de 200, el total, y el LDL por debajo de 130. Sin embargo, esto es en términos generales porque el nivel de colesterol malo puede estar entre menos de 70 miligramos hasta menor de 130. ¿Y de qué depende de esto? De los factores de riesgo del paciente. Entre más factores de riesgo tenga el paciente, más bajo debe tener el colesterol. Las principales causas de elevación del colesterol es el problema genético hereditario, que es pasado de sus padres a sus hijos. También está asociado a una mala alimentación. Hay otras enfermedades que se asocian a la elevación del colesterol, como problemas de tiroides, la obesidad o algunos medicamentos, por ejemplo, como los diuréticos. El colesterol malo alto no produce ningún síntoma. El colesterol alto elevado se asocia a un mayor riesgo de enfermedades como infarto, ictus y enfermedad arterial periférica, como lo dijimos anteriormente. El diagnóstico se hace con un examen con una analítica de sangre. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Cuáles son los consejos? Una dieta para reducir el colesterol y el riesgo cardiovascular. Si está obeso o tiene sobrepeso, debe recomendarse la reducción de peso mientras la dieta baja en calorías y aumenta la actividad física. La actividad física debe hacerse al menos 30 minutos al día y las personas fumadoras deben dejar de fumar. El tratamiento con medicación depende del riesgo y depende del paciente, es un tratamiento individual, buscando que la meta del LDL esté entre 130 a menor de 70. Todo esto los invito para que analicen cuál es su situación y consulten a su médico de cabecera. Dios los bendiga, hermanos. Salmos a tu nombre, qué bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche, qué bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, qué bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene. Y si Cristo viene, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Anunciar por la mañana
su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia. Vamos todos a adorar a Jesús. Vamos a alabar a Jehová con pandero y danza. Vamos a alabar a Jehová con pandero y danza. Que en la tierra se canta lo que en el cielo se oye. Que en la tierra se canta lo que en el cielo se oye. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Señor, mientras viva te alabaré con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Así te alabo, Dios. En el cielo te alaban, te sirven, te adoran. Son millones de seres que adoran al Santo. La iglesia te alaba. La iglesia te adora. La iglesia te alaba. La iglesia te adora. Santo, oh santo, tú eres santo. Y te damos la gloria, oh gloria, gloria. Después del consejo médico, en el cual creemos que fue bendición para nuestras vidas, y nuestra pausa musical, queremos en esta hora que nos acompañes a reflexionar un momento en la palabra del Señor. Pero no sin antes recordarte que después de la reflexión de la palabra del Señor tendremos la segunda parte de nuestro testimonio de nuestra hermana Idayali. Si tú no la has visto, te invitamos a que veas la primera parte. Fue justamente la semana pasada, en el cual Dios le levantó de la muerte, o le dieron por muerta a ella, pero Dios le dio vida. Así que muy atento a lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Quiero en esta hora basar la reflexión de la palabra en Deuteronomio capítulo 8, que titula de la siguiente manera, del versículo 1 al 3, dice: y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de Jehová, que prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amado Dios y Padre Celestial, Señor Jesucristo, en esta hora, Señor Jesucristo, Dios mío, te queremos rogar que seas tú, por favor, glorificándote, Señor Jesucristo, Dios mío. Seas tú ayudándonos, Padre Celestial, Señor Jesús. Oh, bendito Dios, Señor Jesucristo.
te pedimos que seas hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones, a todos los oyentes que en esta hora están dispuestos a oír tu voz. Te ruego que seas tú, Señor Jesús, tomando mis labios y hablando, Señor Jesucristo, Dios mío, para que pueda alguien escuchar tu voz y obtenga la respuesta a su pregunta, Señor Jesucristo, o la respuesta al proceso que está viviendo, Padre Celestial, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Creo que este texto es muy diciente porque vemos viendo cómo el pueblo de Israel se encontraba en una situación en donde estaba en Egipto. Dios le da la oportunidad de salir al pueblo de Israel, los introduce en ese camino hacia la tierra prometida, pero en ese proceso de conseguir algo, Dios permite que el pueblo de Israel entrara en ese desierto para poder de alguna manera eh, hacerle ver al pueblo de Israel que antes de llegar a conocer esa tierra prometida, necesitaban conocer primeramente quién era Dios, pero también conocerse a sí mismo. Y creo que es algo importante que nosotros debemos obtener porque todos deseamos llegar a la tierra prometida. Todos deseamos disfrutar de la leche, de la miel, de las uvas, de aquello que está allí para nosotros. Pero muy pocos desean pasar por el desierto. Y creo que es complejo o es difícil en muchas ocasiones nosotros hablar de esto porque hay personas que pueden llegar a pensar que tal vez nadie les entiende o nadie les comprende lo que están viviendo, lo que están pasando. Solo ellos lo están viviendo y solo ellos están en esa situación, pero creo que debemos nosotros entender que nunca Dios va a permitir que nosotros entremos a un proceso sin que primero haya también la salida de ese mismo proceso. El pueblo de Israel, por lo tanto, nos enseña o nos muestra, ellos entraron a esa tierra prometida, pero allí el Señor, antes de llegar a poseer esa tierra, les da estas instrucciones que leemos en el capítulo 8 de Deuteronomio. Y entonces encontramos nosotros que el Señor dice, bueno, antes de que lleguen allí, les recuerdo que deben de cuidar y poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno. Y si ustedes lo hacen, van a vivir, van a multiplicarse, van a entrar y poseer esa tierra que yo les he prometido. Pero recuerden que todo el camino por el que os he traído estos 40 años, y aquí me llama mucho la atención porque enumera ciertas cosas que el Señor permitió que el pueblo de Israel viviera, pero con el objetivo de que el pueblo de Israel se diera cuenta de lo que había en lo más profundo de su corazón. Fíjate que dice, yo te permití pasar 40 años en el desierto. Cuando uno habla de tiempo, el tiempo en la boca de uno a veces es rápido, ¿no? Uno dice 40 años, 10 años, 5 años, es muy rápido, pero vivir esos tiempos, esos años no es tan fácil. Por eso cuando hablamos de 40 años, hablamos de mucho tiempo en el cual el pueblo de Israel vivió muchas circunstancias, muchas situaciones. Y a veces hay personas que se preguntan cuánto va a durar este proceso que estoy viviendo, cuánto va a durar lo que estoy pasando, lo que me está ocurriendo. Y deseamos que la situación o lo que se está pasando pues cambie y se torne diferente y que ya pase. Pero a veces vemos cómo pasan los días, inclusive los meses, o inclusive alguien ve cómo pasan los años y no se ve como esa tierra o esa respuesta de parte de Dios. Pero recordemos que hay algo que tenemos que tener presente y es que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y nosotros no podemos pretender que las cosas se solucionen a nuestro tiempo o a nuestra manera. Pero es verdad que a veces nuestra incredulidad nos lleva a alargar las cosas. Porque todos reconocemos que el pueblo de Israel no tenía que pasar 40 años en el desierto. Pero debido a su incredulidad, a su dureza, alargó la situación y alargó el tiempo en ese desierto. Yo invito a alguien en esta mañana que pueda tener eso presente. No alargues el tiempo, no alargues los momentos que tienes que pasar.
Qué bueno que puedas así mismo creer en lo que Dios está haciendo y saber de que Él te ha prometido algo que Él cumplirá. Pero en segunda instancia encontramos nosotros que el Señor dijo que permitió que entraran en el desierto para afligirles o para permitir que la aflicción llegue por momento o llegara a su vida. Y creo que la aflicción es algo que en lo cual como hombres tenemos que tener presentes de que llegará a nuestras vidas y que es algo que no quisiéramos pues tener que sufrir. Pero creo que Dios permite en muchas ocasiones esa aflicción porque necesita que ese proceso a nosotros nos haga más fuerte y nos haga cada día ser mejores, poder depender cada día más de Él. Si usted observa las historias de los grandes hombres de la Biblia, como fueron José o como fueron Job, encontrarás que hay un ingrediente especial que marcó la vida de ellos y fue la aflicción. Como José tuvo que vivir ciertas cosas que le trajeron aflicción, o como Job tuvo que escuchar noticia tras noticia, situaciones que le afligían el corazón y que le llevaban a no tener inclusive ganas de hacer cosas. Entonces creo que es importante que nosotros tengamos esto presente porque es necesario saber que la aflicción llegará a nuestras vidas, pero no puede ser nuestra tumba, no puede ser nuestra manera de enterrarnos a nosotros mismos, sino que tiene que haber una esperanza en nosotros de que esa aflicción se convertirá en gozo. También encontramos nosotros allí en el texto una tercera parte y es para probarte. Y en alguna ocasión alguien me dijo, uy, señores, me está permitiendo vivir pruebas para ver si yo voy a ser capaz de mantenerme. Y se me vino a mi mente algo y es, bueno, ¿será que es que Dios no sabe si nosotros vamos a ser capaces o no vamos a ser capaces? Y por eso tiene que probarnos. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra del Señor es muy clara y enfática. Y el texto, si nosotros lo dejamos allí y no leemos lo que continúa, nosotros entonces pensamos que las pruebas son para que el Señor, para demostrarle a Dios que valemos o para demostrarle a Dios que realmente somos esos valientes y que somos capaces. Pero cuando tú analizas la Biblia y cuando analizas distintos textos, te das cuenta que realmente la aflicción o la dificultad o el desierto o la prueba no es para que Dios conozca si somos capaces o no, pues Dios nos conoce y sabe si realmente seríamos capaces de soportarla o no. Lo que viene con la prueba o lo que Dios permite la prueba es para que nosotros conozcamos lo que hay en nuestro corazón. La prueba deja ver qué hay en ti. La prueba saca la incredulidad que hay dentro de nosotros. La prueba saca la falta de fe que hay en nosotros. La prueba saca nuestro carácter. La prueba saca nuestras cosas peores, digámoslo así. Entonces, cuando Dios permite que haya esa prueba, esa dificultad, no es para saber si realmente lo vamos a mantener o si somos capaces o no, o a ver si podemos soportar lo que Dios está haciendo, sino es para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Y lastimosamente muchas veces tenemos que decir, si en esa prueba yo no me hubiera dado cuenta que me faltaba ese ingrediente especial en mi vida, como era la fe, como era la confianza, como era esa fortaleza, esa firmeza en el Señor. Y qué bueno que nosotros sí podamos entender eso en el día de hoy, porque estoy convencido de que Dios tiene mucha tierra que poseer si lo podemos traer a memoria de lo que pasó con Israel, o muchas cosas que nosotros debemos de poseer o de recibir, pero todas ellas vendrán cuando nosotros permitamos que salga de nuestro corazón todo aquello que no tiene que estar. Hay veces que a la prueba a la gente le saca la altivez, le saca el orgullo. Y en vez de acercarse a Dios, lo que hacen es alejarse de Él. Entonces, la prueba no era para ver si la persona era capaz o no, sino para que la persona se dé cuenta a sí mismo de que había algo en su corazón que no tenía que estar. A veces la prueba saca el rencor o el dolor o la amargura que hay en nuestro corazón y debemos nosotros de darnos cuenta que eso no conviene a nuestra vida. Qué bueno que podamos tener en cuenta esto porque el versículo 3 nos aclara y nos afirma y dice, te afligió, te hizo tener hambre, pero a su vez te sustentó con maná. Eso nos indica que Dios en medio de la prueba nunca nos deja abandonados. Él no nos deja tirados y bueno, busques en la vida, no.
Señor provee y ayuda en todo lo que nosotros necesitemos. Y cuando viene ese momento de prueba, vienen cosas que uno nunca se imaginaría llegar a ver. Por eso el versículo dice: y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Eso es lo que permite que la prueba saque de nosotros cosas que ni siquiera llegamos a conocer de nosotros mismos, o inclusive que llegamos a conocer de nuestro Dios. Es por esa razón que hoy quiero invitar a alguien en esta corta reflexión a que puedas pensar si ese proceso que estás viviendo, esa prueba que estás sufriendo, está sacando lo que hay en tu corazón. Pero la pregunta es: ¿está sacando lo peor de ti o va a sacar el mejor guerrero que hay dentro de ti? Qué bueno poder entender, como dice la Escritura, que no solo de pan vive el hombre. Podríamos decir, no solo las cosas materiales o lo que estés viviendo, o si en la situación que estés viviendo vas a poder tener vida, sino que nosotros dependemos es de todo lo que sale de la boca de Dios, que es el pan que da vida al hombre y la humanidad. Yo quiero invitar a alguien en esta hora a que pueda creer a Dios. Si estás pasando por ese desierto, por esa aflicción o por esa prueba, deja que Dios te moldee, te guíe y pueda salir adelante y pueda ser guiado por la mano de Dios y pueda ser guardado para que Dios haga su voluntad sobre ti y un día puedas levantarte y decir: Dios me ayudó, Dios me bendijo y Dios nunca me abandonó. Por eso el propósito de la prueba, con eso voy concluyendo, no es porque Dios no supiera lo que había en los corazones de los israelitas, sino que era para que ellos mismos descubrieran y aprenderan a depender de Dios y a ver lo que había en sus vidas y en sus corazones, para que pudieran aprender a conocer a Dios en medio de las dificultades, en medio de la hambre y de la sed. Qué bueno que podamos nosotros tener en cuenta esto, porque a veces, a pesar de que Dios nos provee, de que Dios nos ayuda, surgen esos pensamientos que no es de Dios que tengamos en nuestras vidas, que nos llevan a murmurar, que nos llevan a tener rebeldía o que nos llevan a alejarnos de Dios. Al contrario, Dios quiere que podamos hoy permanecer en Él y podamos hacer su voluntad. Las pruebas del desierto, por lo tanto, son una fuerza para que podamos seguir adelante. Son una herramienta divina para exponer lo que hay en nuestro corazón, nuestra incredulidad, nuestra autosuficiencia, nuestra desobediencia. Y que bueno permitir que eso salga para que Dios ponga en nosotros lo que nos hace falta y podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Esta es la reflexión del día de hoy y esperamos que Dios haya hablado a tu vida como lo ha hecho a nosotros, para que podamos seguir adelante y tomados de la mano de Dios nunca desfallezcamos en este camino de salvación. Quiero agradecerte por estar con nosotros y haber escuchado hasta el final esta reflexión y te invito a que escuches esta pausa musical para en breve momento regresar con el testimonio del día de hoy. La segunda parte, el de la historia o de la vida de nuestra hermana Dayali, donde cuenta el Señor, le dieron por muerta, pero el Señor le dio vida. Unos instantes y regresamos con todos ustedes aquí en Nuevo Amanecer en Radio Pue, la radio que te sintoniza con Dios. Señor, tengo historias de tu fiel amor, cómo has sostenido a mi corazón. Señor, me has amado con tu gracia y paz. Si otros me abandonan, tú siempre estarás. Tengo 1000 historias de tu fidelidad y tú nunca defraudas ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor
Señor, tus milagros no puedo negar y tengo que contarlos y testificar que tú nunca defraudas ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad. Tengo mil historias de tu fidelidad. Y sé que aún me quedan pruebas que enfrentar. Mas tú nunca defraudas ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad. Sí, tengo tantas historias que aún no he podido contar y jamás te he visto fallar. Estamos aquí de regreso en tu programa Nuevo Amanecer en Radio Ipúe, la radio que te sintoniza con Dios. Como veníamos hablando desde la semana pasada, hoy tenemos la segunda parte del testimonio de nuestra hermana Dayali, así que queremos en esta hora poder darle la bienvenida a nuestra hermana y escuchar esa segunda parte, la cual todos estamos deseosos de seguir escuchando lo que Dios sabe hacer en la vida de las personas. Hermana Dayali, Dios me la bendiga, muy buenos días. Amén, hermano Andrés, buenos días. Dios le bendiga. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, aquí estamos y Dios ha sido fiel y Dios ha sido muy bueno y mire que hubo alguien muy especial que me dijo, yo nunca pensé que dentro de usted había pasado tantas cosas para que el Señor la tenga allí. Y yo le digo, bueno, lo escuchó. Yo dije, bueno, Señor, usted tuvo que llegar hasta donde la persona lo necesitaba, pero dicen que a veces ven a las personas que estamos en el Evangelio y nos ven como tan tranquilo, con tanta paz, pero no saben qué circunstancias hemos pasado para poder llegar aquí. Creo que has comenzado de la mejor manera, recordando que nosotros tenemos algo muy claro y es que lo que hoy tenemos es gracias a Dios. Em, sí es verdad que varias personas me escribieron, a mí también me comentaban de que a veces uno no se imagina todo lo que Dios llega a hacer para convencer a alguien, ¿no? Es como la manera de Dios de buscarnos, de buscarnos, de buscarnos en mil formas para poder llegar a nuestro corazón. Y creo que ese testimonio está siendo de bendición para que una madre o un padre no se canse de orar por su hijo, por su hija, o por un esposo, esa hermana que tiene a su esposo inconverso, o ese hermano que tiene a su esposa inconversa que no se canse de poder hacerlo. Entonces, antes de continuar, queremos aprovechar. Si tú no has oído la primera parte, te invitamos a que mires la semana pasada el testimonio que comenzó a contar nuestra hermana Dayali para que puedas
saber la continuación de lo que hoy vamos a tener con la ayuda de nuestro Dios. Bueno, hermana Idayali, quedamos la semana pasada un poco fue así como un poco rápido el aspecto del bautismo, que tú ya comenzaste a sentir ese deseo de poder servir a Dios, de poder hacer una cosa para Él, que no salías de la iglesia. Cuéntanos un poquito para recordar el momento del bautismo, cuando tú le dices al pastor que quieres bautizarte y cuánto tardaste en dar las clases y demás. Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, mi hermano Andrés, yo cuando inicié, yo asistí a la iglesia en La Sirena, en Colombia. Yo cuando yo iba, que el Señor me llevó en las circunstancias y en una silla de ruedas porque me había fracturado la pierna, eh, yo le dije al Señor, yo necesito de tu ayuda. Ujú, Yo empecé a asistir a la congregación, el Señor empezó a hacer algo en mí, empezó a hacer algo en mí, y yo pero aún seguía con esa, como con esa zozobra que si era verdad que Dios lo podía transformar a uno. Y una vez llegó un pastor y él me dijo que donde yo venía, lo que yo estaba haciendo, no, allí yo no lo pertenecía. Y hermano Andrés, el Señor empezó a hacer algo en mí que yo ya deseaba de estar allí y yo ya quería, lo que yo les reiteraba de la vez pasada, que yo no sabía hacer papas rellenas, yo no sabía hacer empanadas, pero yo quería estar allí metida, yo me metía a la cafetería, yo me metía a hacer decoración, yo me metía a hacer de todo y sin estar bautizada. Pero ese deseo iba creciendo, ese deseo iba creciendo, pero el miedo mío era casarme y yo como ah, que yo no me bautizaba por no casarme. Y yo le decía, señora, llegamos a ese punto del matrimonio y yo ahí como que me frenaba. Y el Señor empezó por ese lado. El pastor predicaba que hay que casarse, en que no pueden estar así, y el Señor me empezó a inquietar por el matrimonio, que yo tenía que casarme, que yo no podía vivir así. Y yo le decía a mi esposo, que actualmente ya es mi esposo, yo le decía a él, no, es que casarme. Él me decía, amor, pero es que yo tengo mucho deseo de bautizarme. Y yo le decía, bautícese usted, yo lo acompaño. Y él me decía, pero yo, o sea, en el fondo de mi ser, yo quería estar metida en la iglesia, pero yo tenía mucho miedo, yo tenía mucho miedo. Hasta que una vez el pastor me preguntó, ¿usted por qué no se quiere bautizar? Y yo le dije, él sí, yo no, todavía yo no lo tengo claro. Él me decía, pero yo la veo que usted está aquí, que usted quiere aprender. Yo le decía, es que yo lo quiero hacer. Hasta que una vez una enseñanza decía que nosotros no podíamos detener a la persona de avanzar en Cristo. Y a mí eso me quedó como que yo salí del culto, yo me fui para mi casa y yo le dije a mi esposo, yo le dije, yo te estoy frustrando para bautizarse. No me dijo sí, pero me dijo, bueno, es que yo quiero bautizarme. Y yo dije, y yo solita me fui a buscar al pastor, hermano Andrés, y yo le dije, pastor, yo quiero recibir doctrina. Yo quiero recibir doctrina, pero yo no quiero que nadie sepa. Y él se quedó como que, uy, qué cosa, pues si uno se alegra cuando uno avisa que hay doctrinas y que están próximos al bautismo. Yo le dije, yo no quiero que nadie sepa. Hermano Andrés y me puso al abuelito que en el testimonio anterior yo decía que él me perseguía, que él me sí. buscaba, lo puso a él. Yo recibía doctrina desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Yo no lo Wow. soltaba. O sea, eso ya era una doctrina intensa, yo no lo soltaba y mi esposo me decía, usted es muy intensa, amor. Venga, deje a los abuelitos ahí tranquilos y yo era feliz porque yo quería y yo le preguntaba y yo tenía muchísimas dudas hasta que llegó al matrimonio. Y él me dijo, para tú bautizarte primero tienes que casarte. Y yo le decía, uy, no. Pero él me dijo, vamos a orar, hermana. Él siempre me decía, hermana, vamos a orar, hermana, vamos a orar. Y yo le decía, bueno, vamos a orar. Y me llevaba a las 4:30 de la mañana a orar con él. Wow. Y yo siendo inconversa. Y iba y me tocaba. Hermana, ya le estoy aquí. Y yo, ay, bueno, sí, señor, yo ya voy. Y yo me iba a orar. Y ese deseo fue despertando en mi hermano Andrés. Fue despertando en mí. Hasta que un día llegó el día de la boda. Yo le dije a él, usted todavía se quiere casar, casémonos. Tiene este fin de semana para hacer documentación para casarnos. Y él me dijo, pero ¿cuál es el objetivo de casarse usted tan rápido? Y yo le dije, para que usted se bautice. Yo le dije, casémonos. O sea que todavía no sabía, el hermano Jason todavía no sabía que tú estabas dando clase de bautismo. Él sabía, pero él no tenía claro que yo me iba Bautizar. a bautizar. Él sabía que yo estaba recibiendo doctrina, pero él decía que yo nunca me iba a bautizar. Vale, vale. Perdón, hermano.
Entonces él decía, pero usted para qué tantas horas allí si usted no se va a bautizar, yo debería estar allí. Y yo le decía, yo no sé, Dios está haciendo, me está inquietando por estar allí en cualquier momento. Mientras estemos casados, yo me puedo bautizar en cualquier momento. Y llegó ese día, nos casamos, hermano, cuando salimos de la ceremonia y vamos al bautismo de él. Terminaron el bautismo, cuando yo le dije al pastor, yo lo veía y yo sentía cuando yo lo veía al caminar hacia las aguas, yo sentía que yo tenía que estar allí. Y yo le dije al pastor, yo me quiero bautizar. Y todo el mundo se quedó como que, pero era uno, ¿por qué dos? Y yo le dije, yo me quiero bautizar. Y si no es aquí ahora en el momento, pero eso es emocionalismo, yo le dije, no. Yo siento que yo tengo que ir allá, hermano Andrés. Yo sentía que algo me empujaba. Yo sentía que algo en mí, o sea, yo sentía que yo tenía que estar allá. Cuando el pastor Omar Bolívar, él me dice, ¿qué es lo que usted más, qué es lo que usted le va a prometer al Señor antes de que usted sea sumergida? Y yo le dije a él, llorando, yo le dije, yo nunca me quiero apartar de aquí. Y él se quedó mirándome y a mí se me salían las lágrimas y yo le dije, yo no quiero dejar al Señor, yo ya he sufrido mucho, yo no quiero sufrir más. Él me bautizó, yo ya había recibido el Espíritu Santo antes de ser bautizada, Mm, en mi intimidad con Dios, pero yo no se lo había dicho a nadie. anda, Ese era el deseo, eso era lo que a mí me empujaba, pero yo a nadie se lo decía, porque si yo lo decía, todo el mundo ya me iba como a meter mucha presión, hermano. claro. Pero ellos veían que yo mantenía ahí en la iglesia, que yo iba temprano, que yo deseaba mantener allí. Cuando yo me bauticé, al otro día hubo una integración de jóvenes y yo era la primera que llegaba, decían a las 6, yo a las 4 estaba allí, yo le metía presión a todo el mundo y a veces me decía, ah, no, ese es el primer amor, para mí nunca ha pasado el primer amor. Amén. Yo llegaba, hermano Andrés, y ese día yo le decía al Señor, si yo recibí el Espíritu Santo siendo inconversa, yo quiero volverlo a sentir. La duda de uno, Claro. quiero volverlo a sentir porque yo no sé si era el Espíritu Santo o era emocionalismo mío. Y yo volví nuevamente a hablar en nuevas lenguas. Y yo dije, aquí, de aquí yo ya no me muevo, aquí me quedo. Y el cambio fue total. Yo no sé si recuerdas que hubo esa inundación, una catástrofe en Mocoa. Sí. Eso fue mundial que se anunció. Yo aún guardaba mi ropa, toda mi ropa la guardaba, de inconversa. Y yo llamé a la esposa del pastor y yo le dije, hermana, yo tengo un montón de ropa para sacar. Yo ya estaba recién bautizada. Yo me bauticé el 22 de abril y eso pasó como entre el 24 o 25 de abril del Wow. 2017. Y ella me dijo, ah, vale, sí, lo que necesite, víveres, sábanas, lo que quiera. Yo no le dije que iba a sacar, hermano Andrés. Yo saqué las bolsas esas de basuras industriales, saqué toda mi ropa, toda. Yo me quedé sin ropa. Y cuando llegó mi esposo y me dijo, es que usted se va, recién casado y usted se va a ir, que no hay nada de ropa aquí en la casa. Y yo le dije, yo ya la mandé para Mocoa. Anda. ¿Y usted qué se va a poner? Yo le dije, ay, yo no sé, yo no sé, pero yo no quiero dar ropa aquí porque yo sé que eso a mí me va a tirar para atrás. Tenía una falda, una falda de jean que me había regalado una hermana y blusitas aquí básicas. Ujú, Y yo me ponía la falda el martes, yo la lavaba y me la ponía el jueves, yo la lavaba y me la ponía el sábado porque yo estaba en ese proceso de estar cambiando ropa. claro. Y él me miraba, yo boté todo, hermano, yo boté todo. Cuando yo ya me empecé a hacer el cambio, a vestirme ya pues yo digo decentemente porque yo antes uno pues se viste más sin pudor. Ajá. Así es. Y él me miraba, los hermanos ya me veían vestirme ya más pentecostal. Ujú, Y yo quería mantener allí, yo le decía a mi esposo, es que es tan así que mi trabajo, yo trabajaba con puros hombres, mi área era de puros hombres, y yo le decía, yo no quiero trabajar más allí, yo no quiero estar más allí, y él me decía, pero ¿qué quieres hacer? O sea, él siempre me apoyó en todo, qué bien. o sea, para que yo pueda seguir una vida espiritual bien, yo necesito salir de mi trabajo, no me es provechoso estar allí. Y él me decía, lo que tú quieras, yo te voy a apoyar lo que tú quieras.
Hermano Andrés, yo le oraba al Señor, yo me iba ya empecé esa rutina que yo me iba a las 4 de la mañana con el abuelo. Yo me iba con él a orar, y yo le decía, Señor, que me echen. Yo no me voy a echar, que me echen. Y me echaron, sin motivo alguno me echaron. Y yo dije, esta es la oportunidad. Y desde allí mi vida cambió muchísimo, porque yo creo que a veces nosotros tenemos que pasar por circunstancias así que hemos pasado en nuestro pasado, hermano Andrés, para nosotros poder valorar lo que Dios ha hecho por mí. Así es, Si yo no hubiese tenido ese encuentro tan drástico con el Señor, yo no estuviera firme. así es. Yo no me hubiese enamorado del Señor y estuviera todavía dudando qué es lo que puede hacer a Dios en la vida del hombre. Sí, así es. Creo que hay muchas personas que están viviendo tu misma situación y están tal vez dudando, pensando, ¿será que sí, será que no? Pero bueno, creo que Dios, su trato con cada uno es diferente, pero al final el objetivo es el mismo y es la salvación de nosotros. Manenda Yari, bueno, ya usted comienza con el Señor, por lo que observamos, un cambio, una transformación por completo. ¿Cuándo se le enciende como la idea de entonces decir, oye, ¿por qué no volvemos a España? Porque claro, tú te fuiste muy joven y demás, ¿y cómo comienzan esos planes? ¿Es tu esposo que te dice, tú, de dónde sale esa idea? No, esa idea salió de la cabeza de mi papá. Anda. Él nunca estuvo y que yo estuviera en Colombia. Esa idea, él me llama un día y me dice, mami, usted por qué no se viene? Y yo le dije, no, papá, yo estoy estudiando mi peluquería, yo estoy bien, yo estoy ganando dinero, yo estoy juiciosa en la iglesia, yo estoy bien. Él me dijo, véngase, véngase porque vas a perder la documentación. Si usted no entra en el 2019, vas a perder la documentación. Él fue en el 2017 para la boda de nosotros. Ajá. Él fue para la boda de nosotros y él empezó, véngase, véngase. Y yo le decía, no, papá, yo quiero terminar de estudiar, yo quiero hacer primero un cambio drástico en mi vida aquí, yo quiero afirmarme aquí, yo estoy metida mucho en lo de la iglesia, yo quiero estar tranquila por un tiempo. Me daba mucho miedo, hermano Andrés. Ujú. Si lo soy sincera, me daba mucho miedo regresar aquí. Pero ahí había algo que me jalaba, que me instaba a venir. Me daba mucho miedo porque yo le decía a mi esposo, yo le decía, me da miedo volver a un pasado, me da miedo volver allí donde pasaron muchísimas cosas y yo tener que volver, mis antiguos amigos, el mundo que yo llevaba, me da mucho pavor. Entonces la respuesta de mi esposo fue, orémosle a Dios. Si es la voluntad de Él, las cosas se nos van a dar. Yo le dije, bueno, sí, pero tampoco yo puse como mucho de que, uy, sí, vamos, vamos, vamos. No, yo era como más tranquila, yo era en la iglesia, ya empezaron los servicios, ya empezaron los cargos y mi papá era, vente, vente, vas a perder los papeles, tienes una oportunidad. Yo le decía al pastor, yo le decía, uy, me cuesta, me cuesta. Él me dijo, vaya, aproveche. Y yo le dije, ahí ya le hicieron a Jason hicieron un llamado para el ministerio allí en Colombia. Ujú. Hicieron un llamado al ministerio, pero yo tenía mucho miedo. Y en ese tiempo yo era, yo era muy burletera, yo servía a Dios, pero había muchas cositas en mí todavía guardadas, que Claro. me enfadaba por todo, o si tenía que a veces contestar, contestaba, porque Dios estaba haciendo la obra a mí, y llegó un hermano y le dijo, no, él tiene mucho, pero la esposa no, la esposa le puede dañar el ministerio a él. Y cuando yo escuché esas palabras, yo dije, pues es lo que Dios lo ha llamado a uno, nadie se lo va a interrumpir y no puede ser la esposa y tiene que conseguirse otra, va a conseguir a otra. Y yo le dije a él, no, yo le dije, yo no me veo como esposa de pastor, yo no me veo. Y mi papá, vente, vente. Y una vez un hermano dijo, ¿y qué tal que ustedes se vayan y sean los próximos familia pastoral? Yo le dije, no, yo nunca me veo como, no, 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 déjeme a mí sirviendo. Él me decía, hermana, no se niegue, váyase. Llegó el tiempo que hubo el Mundial de Rusia, Ujú. nosotros nos íbamos a venir para esa fecha, pero yo le decía al Señor que yo tenía mucho miedo, que yo no quería, hermano Andrés, teníamos los tiquetes y los tiquetes de repente subieron casi a 20 millones cada uno. Wow.
Mi papá dijo, no, yo no puedo pagar todo eso es mucho dinero. Mejor quédese en un tiempito más, miramos. Pues yo le dije a él de una, eso no es la voluntad de Dios, por allá no nos vamos a ir, que se pierda la documentación, que se pierda todo. Hermano Andrés, y nos vinieron los procesos fuertes. Ya él se quedó sin trabajo, yo me quedé sin trabajo. Empezamos a vivir una vida económica muy, muy apretada. Salíamos sin de la escuela dominical y a veces nos mirábamos nosotros dos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Él decía, tranquila, el Señor provee. Yo le decía, vámonos cuando mi abuela, él me decía, no, el Señor provee, tranquilo. Y la economía justa, muy apretada desde el momento que nosotros dijimos que no nos íbamos a venir. Y la economía justa y apretada, y hasta que un día que yo le dije a él, yo veo que nosotros aquí ya no pertenecemos aquí, vámonos para España que allá vamos a estar mejor. Y él me dijo, uff, pero nosotros de dónde vamos a sacar dinero. Sí, sí, ya no tenemos el apoyo porque ya son muy caros los tiquetes. Y yo le dije, vendamos todo, quedémonos sin nada, empecemos una aventura loca. Y él me decía, ay, bueno, hágale, ¿quién le saca a usted eso de la cabeza? Hágale. Y mi hermano Andrés, en una semana vendimos todo lo que nosotros habíamos construido en Colombia. Wow. Compramos los tiquetes y nosotros nos vinimos aquí a España. Mi papá nos recibió, nosotros llegamos a la iglesia y ahí empieza un proceso porque nosotros estábamos buscando familia desde Colombia y a mí me habían dicho que yo no podía tener hijos. Pero hermana Nayeli, antes de que vayas para allí, quisiera preguntarte porque hubieron personas que te conocieron en la adolescencia, en tu rebeldía, cuando te ven, y ya después me vas contando lo demás. Cuando regresas y te ven cambiada, ¿qué comienzan a decirte o cómo fue ese recibimiento o qué recuerdas de ese momento? Cuando yo llegué, yo me encontré con tres amigas, las primeras que yo siempre había tenido contacto. Eh, una de ellas, al verme, fue, me gusta la ida que veo ahora. Anda. Esa fue una. Ella me dijo, veo, me encanta. Y le dijo a mi esposo, le dijo, esta me gusta, a la que yo había conocido. Me gusta más esta. Las otras dijeron, no, ya la perdimos. Que espalda larga, que pelo largo. No, 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 usted ya no es de las mías. Ellas dos es, ya, yo ya no sé nada de ellas. Cuando ya una vez entramos a un restaurante latino aquí, y yo me encontré muchísima gente con la que uno salía de fiesta y todo, la reacción de ellos fue como si hubiesen visto un fantasma. Yo me sentí muy incómoda. Yo me Claro. sentí muy incómoda porque todo el mundo me seguía, todo el mundo me miraba y yo le decía a mi esposo, yo le decía, Jake, vámonos. Y él me decía, ¿y por qué nos vamos a ir? Y yo le decía, veo tanta gente mirándome como si vieran un fantasma. Él me decía, tranquila, tranquila. Nos quedamos allí, la gente me miraba como que, uy, ¿y esta qué pasó con esta? A los días me encontró una familia que no me querían y dice, uff, Dios sí es muy grande porque cambiarla a usted. Y yo le dije, usted también debería buscar del mismo que yo busqué. Porque la gente se sorprendía, hermano Andrés. Claro. Se sorprendía y nunca pensaban que yo podía cambiar. O sea, ellos siempre guardaron en su memoria qué era mi pasado, la que salía de fiesta, la que bebía, bueno, nunca tuve peleas por allí, pero siempre me veían enfiestada, me escuchaban con malas palabras, con malas actitudes, pero siempre ellos guardaron en su memoria quién era Idayali. Así es. Bueno, pero creo que esa es la transformación de Dios. Trae para muchos, no les gusta a otros, pero lo importante es que tú pudiste ver la gloria de Dios. Así que, sino que me causaba curiosidad porque normalmente, bueno, no, Denia no sé si es muy grande, pero normalmente en los pueblos se conocen mucho y demás y siempre hay como esa expectativa de qué fue lo que ocurrió, lo que pasó. Bueno, más ya, ahora sí, cuéntanos qué sucede. Tú llegas a España, llegas a la iglesia, comienzas a tener vida pues cristiana y familiar aquí. Comienza el deseo de tener hijos y qué fue lo que sucedió.
Cuando nosotros llegamos aquí a España, hermano Andrés, nosotros veníamos un poco afligidos, pues por la situación y todo eso de que se nos cerraron las puertas allí en Colombia y pues vimos como se dice, esa puerta que se abrió allí con mi papá que vente nuevamente. Nosotros estábamos afligidos porque no podíamos tener familia, porque no, la doctora había dicho que yo no podía tener familia, que eso era imposible que yo tuviera una familia. Nosotros llegamos aquí con ese pensamiento de que nunca vamos a poder ser padres. Nosotros llegamos a la iglesia y pues muchos hermanos, diría yo todos, de la iglesia en Denia, donde nosotros llegamos, ellos al verme, para ellos fue una sorpresa muy grande porque yo el tiempo que yo estuve en Colombia, ellos sabían de mí por lo que mi papá les contaba, no porque ellos me veían. No porque ellos o tuvieran mucho contacto conmigo, tenía yo con unos cuantos, pero no con todos. Al verme en ellos y ver lo que Dios había hecho en mí y que ellos ya me habían conocido desde que toda la trascendencia que yo había hecho, para ellos fue como una victoria, ¿me entiende? De ver la joven que conocimos Claro, con todo lo que ha pasado, llevarla al Señor casi a la muerte, devolverla y seguirla usando, o sea, usarla y buscarla, eso fue para ellos algo muy especial. Nosotros llegamos aquí a la iglesia y nosotros nos presentaron, en ese tiempo creo que estaba el hermano Aljadis, nos presentaron y nosotros empezamos a servir, pero siempre estaba en nosotros porque el Señor nos sacó de Colombia, esa era la duda de nosotros, claro. si nosotros estábamos bien allá, porque nos quitó el empleo, porque a veces no teníamos el sustento, hermano Andrés, porque mi papá muchas veces tuvo que ayudarme, muchas veces tuvo que ayudarme para nosotros podernos, pero yo nunca decía nada, el Señor le ponía el sentir en su corazón. Y nosotros siempre esa fue la zozobra de nosotros. ¿Por qué? ¿O para qué? No lo entendíamos. Cuando nosotros llegamos aquí, me dice mi esposo, me dice él, yo quiero sacar 3 días de ayuno. Tú te vienes conmigo, que sería 1, 2 y 3. 3 días de ayuno era, del 1 al 3 de enero, o del 30 al 3 de enero, algo así, no recuerdo bien. Me dijo, vamos. Y yo le dije, ¿cuál es el objetivo? Yo le dije, si es por familia, vamos. Él me dijo, no, ya el Señor, ya nosotros nos dieron un dictamen médico, ¿no? Para que el Señor nos use, para que el Señor nos guarde aquí. Y yo le dije, bueno, vamos. Yo me fui, pero yo allá en el templo, yo lloraba, yo le decía, Señor, dame mis hijos, yo quiero tener familia. Lloraba por familia y él estaba orando por otras peticiones. Y yo era ahí, y un día, al último día de ayuno, yo le dije a él se hacía toda la entrada de la iglesia y yo me hacía al principio, nos separábamos. Y yo le dije a él, vamos a orar porque, para que Dios nos bendiga con un hijo, sea niño, sea niña. Y él me dijo, no, yo no estoy orando por eso porque usted está embarazada. Y yo le dije, no, yo qué voy a estar embarazada. Vamos a orar. Me dijo, no, es que estoy terminando de orar y el Señor me mostró que usted está embarazada. Wow. Y yo me quedé mirando y no, yo me voy para el altar y yo, Señor, dame mi hijo, te lo voy a ofrendar, te lo voy a dedicar. Yo, mejor dicho, mi hijo va a ser suyo, pero dame mi hijo. Yo le decía así al Señor, hermano Andrés, suena chistoso, pero Sí, sí, yo le sí. decía, Señor, ese es mi anhelo, ser mamá. Los doctores han dicho que yo no puedo tener hijos, pero ese es mi anhelo. Y él me miraba y él me decía, usted en vez de pedir por bendición para que Dios nos abra, usted está pidiendo un hijo. Y yo le decía, es que yo deseo ser mamá. Vamos a orar. Y nos postramos a orar. Y mientras yo oraba por un hijo, él oraba por mí y decía, Señor, úsala, que ella sea una ayuda idónea para mí, que ella me ayude, que ella siempre esté allí firme conmigo. O sea, eran oraciones diferentes. Mientras yo oraba por un bebé, él oraba por mí. Hermano Andrés, nosotros nos paramos de orar y él me abrazó y él me dijo, no se preocupe, que todo lo que hemos pasado, el Señor es porque tiene algo grande para nosotros. Así es. Bueno, es que estaba tan concentrado que quería como seguir escuchándote. ¿Qué fue lo que Ah, bueno. sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nosotros, hermano Andrés, llegamos ese día después del ayuno, vinimos y nos acostamos porque nosotros vivíamos donde mi papá. Nosotros vivíamos donde mi papá, nosotros llegamos y nos acostamos a dormir.
Y en el sueño el Señor me dijo, en un sueño el Señor me dijo, no sufras más, que tú ya tienes lo que tú me has pedido, tu hijo. Y yo empecé en el sueño a hablar en lenguas. Y en el sueño, y ya mi hija tiene 5 años. Y Ujú. yo lo siento cuando lo recuerdo como ese día. Yo me tocaba el vientre y yo al otro día yo le dije, yo me desperté y yo le dije a mi esposo, yo le dije, ¿usted me escuchó hablando en lenguas? Y él me miró y me dijo, no, ¿por qué? Y yo le dije, entonces fue un sueño, pero yo estoy embarazada. Y él me dijo, no, 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 que vas a estar embarazada. Esperemos que salgan los exámenes y ahí nos damos cuenta. Cuando fui a una ecografía, tenía 3 meses de embarazo. Pero espera, porque él fue, cuando estaban orando, él te dijo que estabas embarazada, tu esposo. Y Y que era luego, una niña. y cuando tú se lo dijiste, él ya no creyó. No porque él pensaba que eso era como el anhelo mío de ser mamá. Vale, Él vale. me decía, es que usted ya está muy, muy psicoseada, que usted está embarazada y que está embarazada. Pero yo le decía a él, es que el Señor me lo dijo. O sea, eso fue una experiencia que yo no la puedo olvidar, hermano Andrés, Claro. porque eso fue una voz, o sea, una voz muy clara en el oído. Me dijo, no me pidas más por lo que tú ya tienes, que es tu hijo. Yo me toqué ese día el vientre y yo era hablando en lengua, yo el otro día yo me desperté, porque son experiencias que a veces tú las vives en el momento con el Señor y las vas a recordar tú y tú la cuentas a alguien y a veces la gente lo duda porque no lo han vivido ellos. Claro. A mí eso fue algo que yo nunca había vivido. Y Eso para mí fue, cuando dicen que está, cuando dieron los resultados, ¿cómo fue la reacción de los dos? no, yo ese día ya habían pasado el examen, yo tenía un examen como para finales de febrero, cuando me dijeron que yo estaba embarazada. Yo salí corriendo y yo gritaba por ese hospital. Y él me miró y me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, amor, estoy embarazada y tengo 3 meses. Él me decía, no, yo no le creo. Y entró la doctora y le tomó una foto a la ecografía y le dijo, sí, que vas a ser papá. 3 meses. 3 meses O sea que cuando estaban orando, ese tiempo de ayuno, ya estabas embarazada. embarazada. Anda. Yo ya estaba embarazada. Wow. Yo digo, por eso muchas veces uno ora y Dios, yo creo, yo me imagino a Dios, ¿no? Decía, Dios mirándole a uno y dice, ay, si supiera que ya le contesté. Si supiera que ya estoy actuando. Si supiera que, yo siempre digo, cuando yo oro, digo, Señor, ¿qué estás haciendo para contestar mi oración? ¿Qué estás moviendo? Porque estás moviendo algo, estás inquietando a alguna persona, estás permitiendo que eso construya algo, porque, no sé, a lo mejor algo que un día yo voy a vivir en algún lugar y Dios está permitiendo que se construya y yo le estaré orando en su momento, pero Él ya está dando la respuesta. Y creo que eso lo tenemos que tener siempre claro todos, ¿no? Más en Dayali, creo que no nos debería sorprender, pero sí humanamente se queda uno como expectante de todo lo que Dios sabe hacer, ¿no? Bueno, tienes tu primera niña y luego el anhelo de tener un segundo, no había ninguna duda de que vosotros podíais o cómo sucedió. Cuando nosotros tuvimos la primera niña, nos hicieron el llamado al ministerio. Ok, Nosotros cuando tuvimos la primera niña, nosotros nos hicieron el llamado al ministerio, pero nosotros tuvimos mucho miedo. va- Nosotros tuvimos mucho miedo y yo le decía a él, no, yo le decía a él, no, 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 esperemos que esto es nuevo para mí. Yo no me adaptaba todavía como a vale, muchas cosas como verme como esposa de pastor, como verla, porque yo las veía a ellas y eso era mucho trabajo. Y yo le decía, no, no, yo ahorita la niña, no, no, no. Empezamos en el proceso de las niñas, cambiaron el pastor, llegó un pastor muy especial con su esposa para con nosotros. Y él también cuando llegó, él le hizo el llamado a mi esposo. No sé si puedo decir los nombres del pastor. no hay problema. Vale. Llegó la familia Beltrán, llegaron, llegó el hermano Julián y la hermana Olga. Ellos nuevamente le hicieron el llamado a mi esposo porque ya había quedado del hermano Aljadis, del hermano Javier, em,
Javier Molina, después de Javier Molina pasó la hermana Olga, el hermano Julián, y ellos le hicieron el llamado nuevamente a mi esposo, pero ya ahí él aceptó, pero ahí ya el proceso era conmigo porque yo le decía a él, amor, a mí me da mucho miedo, me da mucho miedo. Y la hermana Olga, yo la quiero mucho, la verdad, yo la quiero mucho a ella porque ella me ayudó muchísimo. Ella me decía, tranquila, usted trabájele al Señor, usted tiene mucho para trabajarle a Dios. Y ese era el miedo nuestro. Cuando nosotros ya con la niña empezó a crecer, nosotros fuimos instando a la niña en lo de la iglesia, cuando que empezar las clases del ministerio, ella era la que me empujaba, vamos, vamos, usted puede, usted tiene mucho oído, usted tiene mucho. Y yo le decía, hermana Olga, a mí me da mucho miedo que yo al final yo me canse o al final no pueda. Me decía, usted no se va a cansar. Uno en el Señor nunca se va a cansar. Así es. Y me decía, entréguele su juventud al Señor, mire por todo lo que usted ha pasado. Yo ya le contaba, le había contado toda la historia. Entréguele su juventud, desgástese, esa es la palabra de ella, desgástese en el Señor, desgástese. Vea, yo tantos años desgastándome, y eso era como que y yo le decía, bueno, nosotros empezamos en el proceso lo del ministerio, empezamos ahí y ahí siempre estuvieron ellos para nosotros apoyándonos. No estaba en planes mi segunda hija, Ah, vale. la bendición de Dios estaba solamente con Madeleine, que es la mayor. Nosotros quedarnos con ella. Decidimos quedarnos con una sola por lo que habían dicho que yo no podía. Y yo decía, no, si el Señor me dio a mi Madeleine, no creo que me vaya a dar otro. Y no, ya no más, nos quedamos con una y ya está. Nosotros nos metimos tanto en el Señor, que ya, o sea, le decíamos al Señor que ya, que no queríamos más familia, que no queríamos solamente quedarnos con la niña, y más si estábamos en lo del plan del ministerio y todo. Así es. No, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Vale, continúo entonces. Sí, sí. Nosotros que empezamos con lo del plan del ministerio, irnos a las clases en Madrid, que programas y la hermana Olga vamos a esto, vamos a lo otro. Entonces yo ya le fui cogiendo como el ritmo a lo que ellos llevan, pero en mis planes nunca estuvo nuestra segunda niña, ni en la de mi esposo. Queríamos quedarnos con ella, pero estaba la chiquitica y nos decía, papá, yo quiero un hermanito. Papá, yo me siento muy sola. ¿Para qué tantos juguetes? ¿Para qué tantas cosas si yo estoy sola, no tengo con quién jugar? Y yo le decía a mi esposo, yo le decía, no, solo uno y ya está. No, 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 dos no. Pero llegó el día que empezamos en procesos, y yo le decía a él otra vez, más procesos. Y él me decía, amor, el Señor nos quiere enseñar algo. Y yo le decía, no, pero nosotros salimos de una y metemos a otra, más procesos. Volvieron los procesos a nuestra vida, pero procesos fuertes, hermano Andrés, fuertes, fuertes, que yo le decía a él, no, yo no quiero ser esposa de pastor. Si solo pensarlo, yo no quiero. Y él me decía, bueno, amor, paremos. Nosotros paramos el ministerio como candidatos. Candidatos. Nosotros paramos como candidatos al ministerio, y procesos fuertes, fuertes, hermano Andrés, muy fuertes, que yo le lloraba, yo le decía a mi pastor, hermano Julián, yo le decía, hermano Julián, yo no puedo. Él me decía, ustedes pueden, muchachos, hágale. Yo le decía, hermano Julián, ya estamos hasta aquí de proceso, es que no hay más guerreros que solamente en la familia Pardo Osorio. Él se reía y yo le decía, es que no, ya no puedo más, ya no puedo más. Nosotros paramos un tiempo y fue peor, hermano Andrés. Se vinieron más fuertes los procesos por haber parado El nosotros candidato. lo de candidatos al ministerio. Y el hermano Julián nos decía, ya es ustedes con Dios. Ya ahí sí yo ya no puedo como pastor decir nada porque ya es el Señor que los está llamando a ustedes y ustedes ya se están negando. Tómense en un tiempo, piénselo, háblenlo ustedes como familia y ya ustedes me dan una respuesta. Y el hermano Pablo Cárdenas, en ese tiempo llamándolo, porque nosotros duramos 5 años en la escuela de 5 años, 4 años en la escuela de candidatos, porque nosotros
llegábamos a un punto cuando ya nos iban a llamar y nosotros nos retrocedíamos del mismo susto y del mismo miedo que nosotros teníamos de salir. Claro. Pero hay algo, porque estaba pensando en lo que me estabas diciendo, pero hubo algo, no sé, una predicación o algo que te quitara esa duda o cómo se quitó esa duda en ti. Porque por lo que entiendo, tu esposo sí lo tenía muy claro. Él sí lo tenía muy claro, él sí lo tenía muy claro, pero yo le metía ese susto a él. Vale. Yo le metía ese susto a él. Y un día el hermano Camilo, su hermano, el hermano Camilo Beltrán, él dio una prédica y él decía que nosotros teníamos que ser el apoyo Ujú. del pastor, que no tuviéramos miedo, que si nosotros éramos ese sostén del pastor, como decía usted, sean ese sostén, sean ese hombro para el pastor. Y ustedes lo que ustedes tienen no lo pueden dejar apagar. Ese día el hermano era predicando y yo sentía que yo pudiendo ser ese sostén para la familia pastoral, yo del miedo no lo quería hacer. Y él dijo, al finalizar la prédica, él decía, solo necesitamos a alguien que deje el miedo y venga y le ponga la mano. Y puso al hermano Julián arrodillado, ahí abajo, ahí en el altar lo puso arrodillado, y decía que solo necesitaba a alguien que viniera y fuera ese hombro para la familia pastoral. Yo sentí que a mí de atrás me empujaron y yo me fui para allá y yo lloraba al lado del hermano Julián, del pastor, y yo le decía al Señor, quizás yo por miedo, yo no he sido el apoyo para ellos y nosotros cuántas veces hemos estado en la escuela. Yo de ahí yo me levanté y yo le dije a mi esposo, yo le dije, Jay, no nos neguemos más. Y él me decía, pues la que está negando es usted. Y yo le decía, sí, pero tengo mucho miedo. Nosotros nos acostamos, hermano, y ya veníamos con muchos procesos cuando yo escucho que mi esposo se despertó a las 5 de la mañana llorando. Eso fue un sábado la prédica del hermano Camilo para la dominical. Yo veo que él se despertó a las 5 de la mañana llorando. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Me dice, me acabé de soñar con el hermano Ferney. Y yo le dije, pero ¿pasó algo? ¿Qué se soñó o qué? Él en el sueño me decía que no me negara más, que el Señor me iba a hacer el último llamado al ministerio, que si yo me seguía negando, ya las consecuencias venían más graves con Dios y con nosotros, que no nos negáramos más. Y él me dice, yo lo vi que él en el sueño me decía eso, Jaycito, no se niegue más, pero en el sueño. Ajá. Él se paró, nosotros nos fuimos para la escuela dominical, cuando él se acercó al hermano Julián y le dijo, hermano Julián, yo no me voy a negar más, pasó esto, yo me soñé con su hijo, yo no me voy a negar más. Y él le dice, el hermano Julián le dice, uy, hermano Jason, pero pues eso sí es de Dios porque a mí me acabó de llamar el hermano Pablo Cárdenas a preguntarme por usted. Todo así organizadito. Todo así. Cuando mi esposo me dice eso y yo le dije, no, ya no hay marcha atrás. Ya Wow. no hay marcha atrás, ya no nos podemos negar más porque nosotros venimos negándonos al Señor, nosotros tenemos miedo y el miedo de nosotros era de pronto no poder, hermano Andrés, el miedo de nosotros era de pronto fallar, de pronto nosotros no dar el resultado. Eso es un proceso, eso es un proceso que nadie entra aprendido, Así es. pero a veces el miedo nos hace cansar y dejamos los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y yo le dije a él, amor, ya no podemos más. Cuando ya nuevamente nos llamaron fue para decirnos de para dónde íbamos. Por la gracia de Dios estamos sirviendo en la iglesia de Oliva. Amén. Por la gracia de Dios el Señor nos llamó al ministerio el 19 de abril. Va a ser 2 años ya que estamos allí. Wow. ¿Cómo Va pasa a el ser dos tiempo años rápido? que estamos allí. Por la gracia de Dios le estamos sirviendo al Señor allí. Y no se lo pierdan, que esto es una bendición más grande. Nos posesionaron el 19 de abril y el Señor nos regaló nuestra segunda hija estando en el ministerio. Qué bendición. 6 meses después nos dimos cuenta que estábamos embarazados. Anda. Wow.
Dios organizándolo todo y demás. ¿Sabes qué pensaba antes, hermana Dayali? Le voy a confesar algo. Porque yo, pues siempre durante el ministerio siempre he estado pues lejos de mis padres. Nunca he podido como mis hermanos estar cerquita y demás. Pero recuerdo algo como para que lo tengáis allí. Recuerdo que no sé si fue una vez después de un campamento de jóvenes o algo. Fuisteis a un evento o algo, no recuerdo que yo estaba allí. Y yo prediqué y estabais vosotros allí. No sé, no recuerdo qué fue. No sé si fueron a Teulada o algo así. Teulada. Y yo sí le dije a mi padre, le dije, papá, refiriéndome a tu esposo, Dios tiene algo para él. Yo creo que ese muchacho está para el servicio. Y mi papá, ahora que recuerdo, me digo, pero Dios tiene que tratar porque todavía no. Y yo, bueno, no sé, papá, pero ahí te lo dejo para que le esté. Mi papá decía. Y eso me recuerda, decía, ahora entiendo por qué muchas veces las personas no ven lo que otros están viendo porque Dios lo está mostrando, ¿no? Y me da mucha alegría porque creo que a veces uno se piensa, "Ay, ¿será que eso es cosa mía?" Pero ahora corroboro que no fue cosa de mía en ese momento, sino que Dios realmente estaba tratando con vosotros. Y para los que no sabían quién era nuestra hermana Dayali, pues ella es esposa de pastor, porque muchos no te conocían, otros sí sabíamos y demás, pero otros apenas se estarán enterando. Y vemos ese proceso de cómo Dios, porque me quedo con esa frase, me levantaron o me dieron por muerta, pero hoy Dios me permite servirle para ganar a muchos otros que están sin Dios. Y creo, hermana Dayali, terminar este testimonio contando de que Dios te dio un segundo retoño. Es una gran victoria y saber de que Dios os tiene para muchas cosas más, y que todo este proceso ha valido la pena para poder predicarle y enseñarle a otros. De verdad que yo soy feliz al poder escuchar la obra de Dios en otros y ver cómo Dios hace su obra especial. Seguramente que podríamos contar muchas cosas más, pero el tiempo se agota. Esto pasa muy rápido los minutos sin uno darse cuenta. Pero quisiera agradecerte, Maneta Yali. ¿Cómo se llama tu segunda niña para ya ir terminando? Celeste. Celeste. Bueno, pues el Señor bendiga a tus dos niñas, les ayude grandemente y bueno, quiero invitar a todos los oyentes que estemos atentos, hasta que están escuchando, a que estemos orando por la iglesia en Oliva. Seguramente Dios tiene grandes cosas para la congregación, como lo está teniendo con España, y esperamos que el Señor les bendiga grandemente y a ver si un día esto tenemos también a tu esposo y nos cuente también la contraparte, la parte de él, todo lo que vivió, porque también escuché que el testimonio anterior que él también estuvo en silla de ruedas, también Dios tuvo que tratar muchas cosas con él. Y no quisiera quitarte más tiempo de manera de Ayali, pero agradecerte por tu testimonio. No sé, quisieras ir culminando con algunas palabras y demás en esta hora. Yo quiero decirle a mi hermano Andrés, primero agradecerte nunca pensé poder contar una parte de lo que Dios ha hecho en mi vida y quiero agradecerle primero pues a Dios y a ustedes por la emisora, la escucho todos Amén. los días que me envían el enlace, la verdad ha sido de mucha bendición y quiero decirle a alguien que está escuchando, no dude de los procesos. A veces los procesos vienen y son fuertes, pero son para ayudarnos a crecer y a confiar. Si usted está pasando por un proceso de que quizás no tenga nada en su casa, quizás la economía esté muy corta o usted dude por lo que usted está pasando, no tenga miedo, enfréntelos, porque cuando usted ya los pasa, cuando usted ya va más allá, usted sabe por qué los pasó. Quiere decir de que si usted pasó un proceso, más adelante no lo vas a volver a pasar. Es porque quiere enseñarte algo. Y a mí me enseñó a buscar y a depender más del Señor. El hermano Andrés, como dice, me dieron por muerta. La gente no daba nada por mí. Yo no valía ni un peso. Pero ahora ser partícipe y poder estar en el ministerio sirviéndole primero al Señor y segundo a las almas que están necesitando, Amén. para mí eso es un gozo. Si usted está como candidato al ministerio o no está en el ministerio, es un asistente, es un amigo, no tenga miedo porque cuando pasas el proceso es porque Dios te está esperando con algo mejor. Y los procesos no son para derribarnos, el proceso es para avanzar y estar en victoria.
Hermano Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. Espero que sea de algo edificante para alguien que tiene miedo de acercarse a los planes de Dios. No tenga miedo, persevere, luche, porque la corona vale más que nosotros perder lo poco que el mundo nos ha dado. Amén, Madre Dayali, creo que has terminado con las mejores palabras de poder tener nosotros claro. Los procesos nos hacen más fuertes, nos hacen conocer más a Dios. Los procesos hacen que nosotros podamos entender más adelante muchas cosas que a veces no logramos entender en el instante. Pero Dios es bueno y siempre, siempre está con nosotros y nunca va a dejar que nuestra barca se hunda si permanecemos en él. ¿Qué tal si terminamos este programa, Mané Dayali, haciendo una oración por alguien? Le voy a invitar a que usted pueda hacer esta oración final y que oremos para que Dios bendiga a alguien que esté viviendo un proceso o que bendiga a alguien que esté esperando un milagro como el tuyo, que está también pidiéndole al Señor por una familia, por un hijo o por sanidad en algún área. Vamos a orar entonces y te invito a que puedas hacer esta oración. Vamos a orar por todas las personas que detrás de la emisora o detrás de la pantalla dudan todavía. Así es. Vamos a orar por ellos para que sea Dios lo siga teniendo en ese proceso para que después lo puedan venir también y contarlo y decir, el Señor me ayudó. Amén. 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 Soberano Dios, eterno Jesús de Nazaret, mi Cristo amado. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por cada proceso que tenemos que pasar en nuestra vida, Señor. Solo susténtanos, Dios, danos fuerzas cada día, Señor. Si el proceso que llega a mí, Señor, me ha de edificar, me ayudará a crecer, Señor Jesús. No quiero tener miedo, Señor, por las circunstancias que vengan a mi vida. Tampoco me permitas tener miedo, Señor Jesús, por todo lo que pueda llegar, Señor. Tú eres mi escudo, tú eres mi refugio, Señor. Ayuda, Señor Jesús, a cada amigo, a cada oyente, quizás algún hermano que tiene miedo, Señor, o está pasando por alguna dificultad, alguna lucha, Señor. Que seas tú ese sustento, Señor. Que seas tú, Señor Jesús, ayudándoles, mi Cristo amado. Gracias, mi Señor. Fortalece, Señor, esos corazones débiles, Señor. Fortalécelos. Señor, ayuda, Señor Jesús. Dale la paz, Señor, en sus pensamientos, Señor. Que ellos puedan ver, Señor Jesús, que tú tienes un llamado para alguien especial, Señor, pero primero tienen que pasar, Señor, por un proceso, Señor. Ellos tienen que pasar por ese proceso para que cuando lleguen, Señor Jesús, a la victoria no tengan miedo, Señor, por lo que han pasado, Dios. Gracias, mi Cristo amado. Gracias, mi Dios todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, Mané Dayali, le invito a que pueda despedirse de la audiencia en esta hora. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús. De verdad les deseo las más ricas bendiciones de parte de Dios. Que sea el Señor guardándolos y que, bueno, sigamos escuchando la emisora, que es de gran bendición. Y cada hermano que está aquí, que saca de su tiempo, de verdad lo hace para edificarnos a nosotros con las palabras, con los mensajes de aliento. La verdad que, y si usted tiene a alguien, instele para que escuche también la emisora, para Así. que sean oyentes fieles de ellos y ellos puedan llegar por un mensaje, conocer la palabra de Dios. Que el Señor Jesús los guarde, que Dios los bendiga. Un abracito fraternal. Mané Dayali, gracias. El Señor les bendiga grandemente. Bendiga tu vida, la de tu esposo, el ministerio que les ha dado, que les ayude de una manera muy especial y que este proceso del ministerio, el Señor les sea cada día fortaleciendo, ayudando y sobre todo ver el mayor milagro, que es almas llegando a los pies de Cristo. Creo que eso es lo que más le llena a uno el corazón cuando alguien llega a los pies de Cristo, cuando es restaurado, cuando Dios guía, cuando sustenta. Creo que es algo muy hermoso y esperamos que el Señor les siga usando grandemente y a toda la audiencia les invitamos, como dicen nuestra hermana de Ayali, a que puedan compartir este link con más personas y que también aprovechemos, si alguien tiene un testimonio y lo quiere contar, pues aquí estamos expectantes para escucharlo y seguir edificando a todos. Así que un abrazo para todos, les dejamos con una pausa musical. Gracias por haber estado con nosotros, Dios les bendiga. Recuerden el día martes con nuestro hermano Samir, aquí volveremos en Nuevo Amanecer. Un abrazo, Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima con la ayuda del Señor.
Recuerdo cuando un niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan, para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo sé que piensas que tu historia acaba y que al final no ha sido cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Sus promesas, ya verás si solo esperas, algo grande viene para ti. Calma, que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír.